Bueno, vamos a seguir ahora con la explicación de Santo Tomás. Habíamos visto algunos textos del De Anima de Aristóteles. Ahora vamos a seguir con la Suma Teológica. El artículo 6 de la cuestión 79, si la memoria está en la parte intelectiva del alma. La tradición que viene de San Agustín habla de una memoria en la cual consiste la imagen de Dios junto con el entendimiento y la voluntad. Esas tres potencias son imagen de la Trinidad. En San Agustín esto supone la gracia. Memoria, entendimiento y voluntad son imagen del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en cuanto el alma está en gracia y conoce a Dios de modo sobrenatural. Ahora, el pensamiento medieval tiene en gran autoridad San Agustín, y por eso se pone el tema de saber si el entendimiento es distinto de la memoria o es lo mismo que la memoria. Santo Tomás ya habló de la memoria a propósito de los sentidos. La memoria es un sentido interno, pero hay también una memoria intelectiva. Esa memoria intelectiva para Santo Tomás es lo mismo que el entendimiento agente. Es lo mismo que el entendimiento posible. Pero profundizando también puede verse la memoria como el entendimiento agente en cuanto contiene algunos de los elementos que San Agustín atribuye a la memoria. Veamos entonces el texto, que es largo, del artículo 6. Hay que decir que, dado que de la razón de la memoria es conservar las especies de las cosas que no se aprehenden en acto, es necesario considerar en primer lugar si las especies inteligibles puedan ser conservadas en el intelecto de esta manera. Dijo Avicena que esto es imposible. Decía que esto sucede en la parte sensitiva en cuanto a algunas potencias, porque son actos de órganos corporales en las cuales se pueden conservar algunas especies sin una aprehensión actual. En el entendimiento, en cambio, que carece de órgano corporal, no existe nada sino en modo inteligible. Por lo tanto, es necesario entender en acto aquello cuya semejanza existe en el intelecto. Así pues, según él mismo, tan rápido como alguien en acto deja de entender alguna cosa, deja de ser la especie de aquella cosa en el intelecto. Ni es necesario, si de nuevo quiere entender esa cosa, que se convierta al intelecto agente, al cual dice que es una sustancia separada, de modo tal que de él fluyan las especies inteligibles en el entendimiento posible. Y por el ejercicio y el uso de convertirse al intelecto agente, queda, según él mismo, una cierta habilidad en el intelecto posible de convertirse al intelecto agente, que decía que es el hábito de la ciencia. Según esta posición, nada se conserva en la parte intelectiva que no entiende en acto. Por lo tanto, no se podrá poner la parte intelectiva según este modo. Bueno, esta es la teoría de Avicena, que era muy influyente en la Edad Media, y Santo Tomás quiere rechazar
sea, para Avicena hay un intelecto agente que es común a todos los hombres. El alma se convierte a ese intelecto agente cada vez que quiere entender algo. Y del entendimiento agente fluye al entendimiento posible de la especie, con la idea. Santo Tomás quiere ser aristotélico, dice que esta opinión de Avicena repugna lo que dijo Aristóteles en modo manifiesto. Se dice que el intelecto posible se hace las cosas singulares en cuanto recibe las especies de las cosas singulares. Y porque recibe la especie de las cosas inteligibles, tiene el poder operar cuando quiere, no que siempre opere. Porque también entonces está de alguna manera en potencia. Aunque de otra manera que antes de entender. Es decir, de la manera según la cual el que tiene ciencia en hábito está en potencia de considerarla en acto. Entonces, el entendimiento posible, cuando recibe una especie, se actualiza. Pero sigue estando, de alguna manera, en potencia a la consideración actual, porque no todo aquel que tiene una especie en el entendimiento posible la está entendiendo, o mejor dicho, está entendiendo según la especie o con la especie. Esto es lo que piensa Aristóteles, dice Santo Tomás, y después hace un razonamiento propio. La opinión de Avicena es repugnante a la razón. Lo que se recibe en algo se recibe en él al modo del recipiente. El intelecto es más de una naturaleza más estable e inmóvil que la materia corporal. Si pues la materia corporal, las formas que recibe, no solo las tiene mientras obra por ellas en acto, sino después de que cesó de obrar a través de ellas, mucho más el intelecto inmóvilmente y sin poderlas perderlas recibe las especies inteligibles, sea tomadas de los sentidos, sea derivadas de algún intelecto superior. Así pues, si la memoria se considera sólo como poder conservativo de las especies, es necesario decir que la memoria está en la parte intelectiva. La memoria está en la parte intelectiva. O sea, si las especies sensibles se conservan en la memoria sensible, mucho más tienen que conservarse las especies inteligibles en el entendimiento posible, porque el entendimiento es más estable, tiene un ser más poderoso, por decir así. Ya la materia corporal retiene las formas. Las cosas materiales duran un tiempo.
Si pues de la razón de la memoria es que su objeto sea pasado como pasado, la memoria en la parte intelectiva no estará, sino en la sensitiva solamente, que es aprehensiva de las cosas particulares. Lo pasado como pasado, dado que significa el ser en un determinado tiempo, corresponde a la condición de lo particular. O sea, lo que capta el pasado es la memoria, el pasado como pasado, es la memoria sensitiva. La memoria intelectiva tiene presente las especies ahora. O las tiene o no las tiene. Esas especies, por su naturaleza, son superiores al tiempo, como están en la inteligencia. Es cierto que un animal nace y perece. Ahora, el nacer y el perecer del animal particular no está en el entendimiento, sino en la memoria sensitiva. Uno se acuerda de un perro que se murió, pero no se acuerda con el entendimiento, sino con la memoria sensitiva. Porque se capta el perro como pasado, no en la especie, sino en la imagen. Es la imagen de un perro que no está más. Y eso se capta con la memoria. Es decir, imaginamos los lugares donde estaba el perro y los imaginamos sin el perro. Por supuesto que para formular el juicio que el perro está muerto, que quiere decir que el perro no existe, es necesario usar el entendimiento. Pero ese juicio requiere un conocimiento sensitivo. Ese conocimiento sensitivo proviene de los sentidos y de la imaginación. Ahora, con ese juicio podemos decir, el perro es, el perro no es. Ahora, acordarse del perro quiere decir tener una imagen del perro muerto ahora en la memoria. Que es algo distinto de hacer el juicio particular, que el perro es o el perro no es. ¿Se entienden? Bueno, en el artículo 7 entonces distingue la memoria intelectiva y el intelecto. Es decir, se pregunta si se distinguen. Y concluye que en la parte intelectiva no es distinta la potencia llamada memoria respecto del intelecto. Sí se diversifican la potencia del intelecto agente y del intelecto posible, porque respecto del mismo objeto, uno es potencia activa, que hace que el objeto esté en acto, y otro potencia pasiva, que mueve desde el objeto existente en acto. Y así la potencia activa se compara a su objeto como el ente en acto al ente en potencia. La potencia pasiva se compara a su objeto, al contrario, como el ente en potencia al ente en acto. Así pues, ninguna otra diferencia de las potencias en el intelecto puede estar si no es el de intelecto posible y el agente. Por lo tanto, es manifiesto
que la memoria no es una potencia distinta del intelecto. A la razón de la potencia pasiva pertenece conservar como también recibir. El intelecto agente y el intelecto agente y el posible sí son dos potencias del alma, dos potencias distintas. Que corresponden a la imperfección de la naturaleza humana, porque en las sustancias separadas estos dos intelectos no son una sola potencia. En el artículo 8 se trata acerca de la distinción entre razón e intelecto. Es una distinción que se encuentra especialmente desarrollada en los neoplatónicos y en los cristianos que desarrollan una filosofía propia sobre la base del pensamiento cristiano y de la inspiración neoplatónica. Aquí cita San Agustín. San Agustín dice que la razón y el intelecto son una sola potencia. San Agustín la llama razón, mente, inteligencia. O sea, la teoría de Santo Tomás, que sigue a San Agustín y a Dionisio, es que el hombre propiamente tiene una potencia que se llama razón, en la cual potencia está de una manera disminuida y participada aquello que en las sustancias separadas se llama propiamente intelecto. O sea, el hombre tiene una potencia que funciona más como razón que como intelecto, pero es la misma potencia. La racionalidad, la condición de razón de la potencia intelectiva humana, significa dos cosas. Primera, que recoge en unidad lo disperso. Segunda, que se mueve para alcanzar verdades no conocidas todavía. Se mueve para alcanzar verdades todavía no conocidas. Entonces, la razón y el intelecto en el hombre no pueden ser potencias diversas, lo cual se conoce manifiestamente si se considera el acto de una y de la otra. Entender es aprender simplemente la verdad inteligible. Razonar es proceder de un intelecto al otro para conocer la verdad inteligible. Por eso los ángeles que poseen perfectamente, según el modo de su naturaleza, el conocimiento de la verdad inteligible, no necesitan proceder de uno a otro, sino que simplemente y sin discurso aprehenden la verdad de las cosas, como dice Dionisio en el 7º capítulo del libro de los nombres de Dios.
Esta es una referencia fundamental, Dionisio, además de San Agustín, en el 7º capítulo del libro de los nombres de Dios, dice que Dios es sabiduría. Dios es sabiduría. Ahora, sabiduría quiere decir principalmente intelecto. Aunque Dionisio también dice que Dios es razón, porque la razón no es simple imperfección, implica también perfección. Los hombres, para entender la verdad que deben conocer, la alcanzan procediendo de una cosa a la otra, como se dice ahí, y por eso se llaman racionales. Es manifiesto entonces que razonar se compara al entender como el moverse al reposar, o el adquirir al tener, de los cuales uno es perfecto y el otro imperfecto. Y porque el movimiento siempre procede de lo inmóvil y termina en algo quieto, por eso sucede que el razonamiento humano, según la vía de la Inquisición o de la invención, procede de algunas cosas entendidas simplemente, que son los primeros principios, y luego, por la vía del juicio, resolviendo a los primeros principios, vuelve a los primeros principios o va a los primeros principios, respecto de los cuales se examina las cosas encontradas. Hay dos vías entonces, la de la invención y la de la resolución. La vía de la invención significa un movimiento para encontrar los principios. La vía de la resolución significa ver otras verdades o las primeras verdades desde los principios. Las primeras verdades quiere decir aquella que se usó para llegar a los primeros principios. O sea, nuestro conocimiento es disperso, llega a una unidad y desde esa unidad se ve lo disperso nuevamente. Es manifiesto que el reposar y el moverse no se reducen a diversas potencias, sino a una y la misma, también en las cosas naturales, porque por la misma naturaleza algo se mueve respecto del lugar y permanece en el lugar. Mucho más, por la misma potencia entendemos y razonamos, y así es manifiesto que en el hombre es la misma potencia la razón y el intelecto. En la respuesta a la tercera objeción completa esta explicación, el hombre llega a conocer la verdad inteligible que los ángeles conocen, pero de manera imperfecta. Y por eso la potencia cognoscitiva de los ángeles no es de otro género respecto de la potencia cognoscitiva de la razón, sino que se compara a ella como lo perfecto a lo imperfecto. Entonces, comparado el entendimiento humano con el de los ángeles, es razón. Pues tiene que moverse para encontrar una verdad que no poseen acto.
La razón se puede distinguir también, según San Agustín ahora, en razón superior y razón inferior. Esta distinción es muy importante y no está en Aristóteles, tampoco está en Dionisio, está en San Agustín. La razón superior es la que toca directamente a Dios y a lo divino, y la razón inferior es la que se refiere a las cosas materiales. No son dos potencias, sin embargo, sino la misma potencia, y en realidad el conocimiento de las cosas inferiores es perfecto cuando está el conocimiento de Dios y de lo divino, que es el ente y todo lo que corresponde al orden metafísico. Hay que decir entonces que la razón superior y la inferior, como son consideradas por San Agustín, de ningún modo se pueden llamar dos potencias del alma o pueden ser dos potencias del alma. Dice Agustín que la razón superior es la que intenta las cosas eternas para mirarlas y considerarlas. Se las considera en el sentido de que desde ellas se toman las reglas para obrar. En cambio, la razón inferior es llamada por él aquella que está dirigida a las cosas temporales. La razón inferior es la que está dirigida a las cosas temporales. Estas dos cosas, las temporales y las eternas, se comparan al conocimiento nuestro de este modo, en el sentido de que una de estas es medio para conocer la otra. O sea, conocemos las cosas eternas desde las temporales, pero a su vez juzgamos acerca de las cosas temporales desde las eternas, según la vía de la invención y de la resolución, como hemos dicho anteriormente. Pues según la vía de la invención, por las cosas temporales llegamos al conocimiento de las eternas, según aquello que se dice en la carta a los Romanos, las cosas invisibles de Dios, por las que han sido hechas, entendidas, se contemplan. Y en cambio, en la vía del juicio, por las cosas eternas ya conocidas, juzgamos acerca de las temporales. Y disponemos las cosas temporales según las razones, según la razón de las eternas. Disponemos las cosas temporales según la razón de las eternas. Este doble procedimiento es muy importante porque corresponde a la naturaleza del entendimiento humano como razón. La operación de la razón tiene esta estructura fundamental. Si en Kant había unas ideas reguladoras que son dialécticas y que no corresponden a la realidad, aquí en cambio estos dos modos de razonar son un reflejo inmediato de la realidad, de la estructura de la realidad, es decir, de la creación. El doble movimiento corresponde a la salida de las cosas de Dios y a la vuelta de las cosas de Dios. El entendimiento en el razonamiento está estructurado fundamentalmente según esta manera, reflejando este doble movimiento metafísicamente. Ahora, después, esta estructura es aplicada a otro tipo de conocimientos que son no inmediatamente conectados con la creación. Usamos el razonamiento para descubrir verdades físicas, por ejemplo.
o verdades en el campo del obrar humano, etcétera. Estas potencias se distinguen, según Agustín, por los oficios de los actos y según hábitos diversos, pues a la razón superior se atribuye la sabiduría y a la razón inferior se atribuye la ciencia. La inteligencia es lo mismo que el intelecto, ya lo hemos visto en San Agustín, pero lo dice también Aristóteles. Esto está en el artículo 10. El filósofo, en el tercer libro de Ánima, dice que la inteligencia de las cosas indivisibles es aquella en la cual no está la falsedad. La inteligencia es un acto del intelecto, podríamos decir. Este nombre, inteligencia, propiamente significa el mismo acto del entendimiento que es el entender. Y agrega una observación histórica: en algunos libros transcritos o traducidos del árabe, las sustancias separadas que nosotros llamamos ángeles son llamadas inteligencias. Tal vez por esto, porque tales sustancias se entienden siempre en acto. En los libros transcritos o traducidos del griego se llaman intelectos o mentes. Así pues, la inteligencia no es distinta del intelecto. Como dos potencias, sino como el acto y la potencia. Potencia activa en este caso. El intelecto es la potencia activa que produce un acto que se llama inteligencia. Después hace otra elaboración acerca de la distinción entre el intelecto especulativo y el práctico. ¿Son distintas potencias? No, son la misma potencia. En el tercer libro de Ánima, Aristóteles dice que el intelecto especulativo por extensión se hace práctico. El intelecto especulativo por extensión se hace práctico. ¿Cómo se hace práctico el entendimiento especulativo? Descendiendo hacia las circunstancias que están constituidas por cualidades sensibles y por la materia.
El intelecto especulativo es aquel que aprende, aquello que aprende no lo ordena a la obra, sino a la sola consideración de la verdad. En cambio, el intelecto práctico se dice aquel que ordena a la obra lo que aprende. Y esto es lo que dice el filósofo en el tercer libro de Ánima, que el especulativo es diferente del práctico por el fin, no porque sean dos potencias distintas, sino por el fin. Y aquí en la respuesta a la segunda objeción pone la raíz metafísica de esta unidad del intelecto especulativo y el práctico, que está en la unidad de lo verdadero y lo bueno. Lo verdadero y lo bueno se incluyen mutuamente, pues lo verdadero es un cierto bien. De otra manera no sería apetecible. Y el bien es un cierto verdadero. De otra manera no sería inteligible. Como pues el objeto del apetito puede ser lo verdadero en cuanto tiene razón de bien, como cuando a alguien apetece conocer la verdad, así el objeto del intelecto práctico es el bien ordenable a la obra bajo la razón de verdadero. El intelecto práctico conoce la verdad, como también el especulativo, pero una verdad conocida que ordena a la obra. ¿Qué quiere decir la obra? Quiere decir dirigir las acciones, como expresó en la respuesta a la objeción primera. El intelecto práctico es motivo, no como ejecutando el movimiento, sino como dirigiendo al movimiento, lo cual le conviene según el modo de su aprehensión. El entendimiento no mueve como si fuera eficiente. En esto también hay una diferencia respecto de Kant, que consideraba una especie de espontaneidad del pensamiento, como hemos visto, y esa espontaneidad corresponde a una especie de acción del entendimiento, concebida según el modelo de la acción externa, como un movimiento que mueve algo. Aquí, en cambio, no hay movimiento, hay una dirección intelectual. Como alguien que piensa el recorrido que hará el barco para llegar a Europa, pero no mueve directamente el barco, sino que lo dirige pensando. La razón práctica, entonces, ¿qué hace? Busca el bien como verdadero. Y el bien como verdadero es aquí una acción buena que tiene un sentido. ¿Un sentido qué quiere decir? Tiene una dirección, tiene un plan, tiene una inteligibilidad práctica que se considera respecto del fin. Ahora el bien, ¿cuál es el fin? El fin es el bien último, que ya no es práctico porque consiste en la operación del entendimiento que conoce la verdad. El bien último es el conocimiento de la verdad. En este caso, la verdad incluye el bien.
el otro caso, en el primero, en el práctico, el bien incluye la verdad. Otra disquisición terminológica se refiere a la sindéresis. La sindéresis a veces es presentada por los medievales como una potencia especial, a veces como la potencia más elevada de todas, en la cual se da la unión del alma con Dios, etc. Cuando más dice que la sindéresis no es una potencia, sino un hábito, es el hábito de los principios prácticos. Los primeros principios de las cosas especulables, infusos naturalmente en nosotros, no corresponden a alguna potencia especial, sino a algún hábito especial, que se llama intelecto de los principios. Algún hábito especial que se llama intelecto de los principios, como dice en el sexto libro de la Ética. Por eso, los principios de las cosas operables, naturalmente infusos en nosotros, no pertenecen a una potencia especial, sino a un hábito especial natural que llamamos sindéresis. Por lo cual la sindéresis se dice que instiga el bien y que murmura del mal, en cuanto por los primeros principios procedemos para encontrar y juzgamos las cosas encontradas. Es manifiesto entonces que la sindéresis no es una potencia, sino un hábito natural. O sea, la vía de la invención y la vía de la resolución se dan también en el orden práctico. Están fundadas sobre la estructura de la creaturalidad, como dijimos antes, en cuanto todo procede de Dios y va a Dios. Y va a Dios, cuyo término último es conocer a Dios. El orden práctico está fundado sobre este, porque toda la estructura del orden práctico termina en el orden especulativo de conocer a Dios. Las acciones morales tienen una estructura que está establecida por la creación divina y que sirve para alcanzar al mismo Dios de manera contemplativa. Es la estructura última del orden moral. Y por último, en el artículo 13 se dice que la conciencia no es una potencia distinta tampoco. La conciencia es un acto de la inteligencia práctica. La conciencia, propiamente hablando, no es una potencia, sino un acto. Tampoco es un hábito, entonces, como la sindéresis. Y esto es manifiesto, sea por la razón del nombre, sea también por lo que corresponde al común uso de hablar. Cuando se atribuye a la conciencia, según la propiedad del vocablo, importa el orden de la ciencia hacia algo. Pues la conciencia es como decir, conocer con otro o tener ciencia con otro. La aplicación de la ciencia a algo se hace por algún acto. Y por esta razón, del nombre es manifiesto que la conciencia es un acto. Tener ciencia con otro quiere decir aplicar el acto a otro.
Muy bien, y con esto hemos terminado la cuestión 79 sobre la inteligencia. Bueno, ¿quiénes están entonces? Cole, Huarte y Lombardo, ¿no? Peter.